Añados, dice ella, 8 de la mañana, 27 minutos. Estoy haciendo una lista de... Estoy haciendo, sí, Néstor, una lista de despechados. A ver. Pues usted está diciendo desengañados, pero a mí me está dando ya una lista larga. Decepcionados, dijo ella. Bueno, decepcionados, sí. Mire, pues empecemos por Sor Berenice Bedoya, ¿no? Sí. Que acabamos de escuchar, la senadora Sor Berenice Bedoya, que no es monja. También podemos hablar, como fue ahora, de la representante Jennifer Pedraza. Sí. Y súmele pues a Caterine Miranda, súmele a Caterine Jubinao, y bueno, a los 3 de En Marcha, que se habían ido calladitos para independientes, pero recordemos sus nombres: Castellanos, de Norte de Santander, Guido Echeverry de Caldas, Moreno creo que es de Gustavo Moreno, creo que es de Barranca, de Santander. También, o sea, fíjese, también en marcha se declaró. Claro, entonces vamos sumando y métale la cereza. La entrevista de Francia Márquez a Cambio, diciendo que ella está viendo que aquí no ha habido ningún cambio. Pero eso de Francia Márquez, sáquela de ella ahí, porque ella o se echa un carretazo diciendo que no está viviendo sabroso, que ella preferiría estar pescando en un río en vez de estar montando en el pero métamele las pinceladas que da sobre que el gobierno no está actuando, que es en última lo que acaba de decir la senadora Sor Berenice Bedoya, ¿cierto? Entonces, Néstor, esta lista está grande. Yo abrí un cuaderno con una lista. Empiezo hoy es que estamos a 15 de noviembre. Hoy es 15 de y estoy noviembre. haciendo la lista y la voy a ir guardando a ver cuánto. Listo, no, Felipe. Felipe, no, si mete. No, metamos políticos nomás. Claudia López. Yo leí una columna de una persona que puso un pocotón de nombres, de un periodista que puso un pocotón de nombres que habían estado y que ya no. Sí. Padre, porque es cierto, se está creciendo la persona. Se me ocurre, Felipe, que de esos actores pirri de la gente de televisión, los de la cultura que escribieron una carta brava, que apoyó al presidente Petro, yo creo que hay mucho desencantado. Yo no sé si el adjetivo sea decepcionado, Néstor, desengañado. Me parece que están un poquitico desencantados con el resultado. Yo no sé si un poquitico o mucho, pero es que el problema, percibo yo, es que el presidente ya lleva pues 1 año y 3 meses de muchas promesas y pocas ejecutorias. Entonces, esto que usted está viendo aquí con la senadora Sor Berenice y con Pirri y tal, seguramente también se está sintiendo en las ciudades y en los campos, porque la reforma agraria, porque todas las promesas, porque, en fin, han sido incumplidas. Y la gente dice, bueno, pero yo voté por esto, lo que pasa, Felipe, que no vamos a subir la gasolina, que vamos a hacer la paz en 3 meses. Habría que hacerlo. Bueno, todas esas promesas no se han concretado. Habría que hacerlo, Felipe. Y eso, pues, por supuesto, produce desencanto en quienes votaron por el presidente. Pero no todos, que inclusive fueron ministros, los que fueron ministros y salieron peleados, o sea, o qué estará pensando Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Campo, la exministra de Deporte, María Isabel, en fin. Mucha gente sabe que esa es una pregunta que nosotros como periodistas, y ya esto es una reflexión como de profesión y como de oficio, jamás le deberíamos hacer a un candidato cuando está en la carrera por la presidencia, y es ¿con quién va a gobernar? Porque entonces dice unos nombres muy rimbombantes como estos que salieron a los 4, 5, 6 meses, ¿no? Y uno dice, uy, pero si lo acompaña Cecilia López, uy, José Antonio Campo, uy, Alejandro Gaviria, eso va a ser fantástico. Y realmente tiran unos nombres para hacer pura gabinetología y tal vez los tienen, pero 4 o 5 meses, es decir, de nada sirve. Pero más allá de ese paréntesis, como reflexión de periodista, no me quedo pensando que en esa listica... Paula, déjeme decirle, se le pregunta a los candidatos quiénes estarían en su equipo de gobierno. Lo que pasa es que ¿con quiénes gobernaría? No, el error es que los candidatos son unas personas y unos políticos para hacerse elegir. Y son otros, sí, pero por eso nosotros, cuando ya se eligen, claro, pero por eso nosotros mismos como periodistas, para no sembrarle a la gente expectativas falsas, deberíamos eliminar y tachar esa pregunta para siempre, y es ¿con quién gobernaría si usted gana las elecciones? No la volvamos a hacer, sencillamente porque da para unos globazos que voy a gobernar con una gente muy seria, que se fue. Paula, un amigo suyo, Rudolf Gómez, fue tal vez el primer arrepentido, el primer decepcionado. Pero Néstor, a propósito de los arrepentidos, ¿cuál es? Siempre a la cabeza, Felipe, de los desencantados, que me parece que describe mejor el concepto, siempre va a estar Rudy Gómez. Néstor, pero
a propósito de los desencantados o arrepentidos. Entonces, ¿cómo estaríamos ahorita con el viejito de la tanga? Que por cierto está imputado por corrupción, inhabilitado, no pudo ser candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández. Es que no olvidemos que la alternativa era esa. No olvidemos que estábamos hablando de una persona que no tenía ninguna experiencia de gobernar, que era un loco declarado, y realmente es que entonces la alternativa a uno no puede ser necesariamente el que pasó en segunda vuelta. En la primera vuelta es que la realidad era esa, Néstor. Los colombianos no tenían que escoger, los colombianos tenían que escoger entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Y yo realmente sí prefiero de lejos al presidente Gustavo Petro. Yo creo que ha cometido errores, pero de lejos, comparado con el viejito de la tanga imputado por corrupción. Sí, honestamente creo que esa alternativa hubiera sido nefasta. Nos pusieron en una situación perversa escoger entre dos males. Pero hay que devolverse en la historia. Hay que devolverse a la historia y seguramente pues hacer la alineación después del partido es mucho más fácil que hacerla antes del partido. Pero no olviden ustedes la estrategia que se orquestó desde la campaña del hoy presidente Gustavo Petro con Sebastián Guanúmen a la cabeza, y yo no estoy calificando si era bueno o era mal candidato, si hubiera sido mejor o peor presidente, pero el objetivo era claro, el objetivo era sacar de contienda a Federico Gutiérrez para dejar en segunda vuelta a Gustavo Petro con Rodolfo Hernández, el cual era prácticamente el escenario ideal para el petrismo porque sabían que iba a ganar. Entonces, queman a Fico Gutiérrez, no era el mejor candidato seguramente, lo queman además con un trabajo de bodegas durísimo, y quedan en el mejor de los escenarios porque mucha gente terminó en la lógica y en el razonamiento de Luis Ernesto. Entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, mucha gente consideró que el menos peor era Gustavo Petro, sin tener más consideraciones, sin considerar, por ejemplo, el voto en blanco, sin considerar la posibilidad de que había más escenarios. Por eso le decía, Ricardo, le decía Luis Ernesto, es que la alternativa no debería ser entre los dos necesariamente. Es que hubo una segunda vuelta. Claro. Había en el camino muchos que fueron derrotados, con seguridad alguno de esos era mejor, seguramente dependiendo su orilla política. Usted tiene razón, hubo una primera vuelta. La selección no es solo no la restringamos a la segunda vuelta. Había una primera vuelta, pero no se olvide, Néstor, que Rodolfo también tiene otra lista de despechados, ¿no? Incluso ahí en la mesa varios ya. Sí, y varias. Yo lo dije de primera. Entonces, estamos hablando de un país de desengañados. Lo de Rodolfo hubiera salido seguramente mal, pues claro que igual o peor. Mal. Pero yo me resisto a creer que en este país estamos condenados a eso. Seguramente también hay gente buena que se quedó por el camino. Son dos listas de desengañados. La lista de los desengañados de Petro y la lista de los desengañados de Rodolfo. En resumen, un país usted llama desencantados, me parece una palabra elegante y muy generosa. Poética, yo sigo creyendo. Sí, le pone ahí una especie de... de lírica, le pone lírica al calificativo. Rodolfo Caballo de Troya. Dígame la verdad. Este país, Felipe, ha estado lleno de elecciones. Aquí no nos han faltado elecciones. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido de los que usted ha elegido? Dicho número uno de la constante política en Colombia es: este presidente resultó peor que el anterior. No, este presidente no resultó como yo quería. Pues esta es una historia de desencantos permanentes, dicho de otra manera. Pero... Así que tampoco. Lo que pasa es que esos desencantos de los que estamos hablando, perdone Álvaro un segundo, esos desencantos de los que estamos hablando se están produciendo muy rápido porque es que el gobierno no lleva nada, lleva 15 meses. Puede ser. No, rápido se produjo el desencanto de los que votaron por Fico, que entendieron obviamente que un candidato continuista en ese momento pues era regalarle la presidencia a Petro, y luego los que votaron por Rodolfo, o sea que rápido se ha desencantado mucha gente. Los que no tenemos que arrepentirnos somos los que votamos en blanco, que no caímos en ninguna de esas. ¿Usted votó en blanco? Sí, señor. ¿En serio? ¿Cómo que en serio? Claro. Sí, no, bueno, desde el principio dije, yo fui de los primeros, hace muchos años, no, pero no es sorpresivo, hace muchos años dije que Rodolfo Hernández era un candidato viable, que ese modelo trompista podía llegar a competir en segunda vuelta, y así fue. Y no dije que iba a votar por ninguno de esos candidatos. Con el gobierno Petro estoy haciendo lo mismo que hice con el gobierno Duque. El primer año y medio, darle el beneficio de la duda, tratar de explicar sus diagnósticos, entender, no caer en esa cosa rabiosa, y menos ahora donde
ser parte de ese no coro me acuerdo de ese año y medio. que solo habla de Petro. Álvaro, 8 de la mañana, 36 minutos. Néstor, hago el con gran sondeo, respeto por el voto del blanco. Luis Ernesto, perdón. Hago el sondeo, Felipe, solo que me toca limitarlo entre quienes votaron por el presidente Petro. A ver si la gente tiene la sinceridad de decir, yo voté por Petro y estoy desencantado o no estoy desencantado. A propósito de tanta deserción, de tanto deslizamiento que comienzo yo, Néstor. Yo voté por Petro y no estoy arrepentido en ningún momento de mi voto, porque es que, con respeto por quienes votan en blanco, el blanco no gobierna, el voto en blanco no gobierna. Hay que escoger un hombre o una mujer que gobierne un país. Pero es democrático. Y esas ¿no? las dos opciones, Pero son las dos opciones. Y las dos opciones que había, era un señor claramente senil, con imputaciones por corrupción, que además ya le demostraron que efectivamente hay unos hechos muy, muy graves de corrupción de su alcaldía en Bucaramanga, que además no tenía ninguna experiencia de gobierno, que nos llevaba básicamente al abismo, y había un montón de gente creyendo que esa era la alternativa al presidente Gustavo Petro. Segunda. Entonces, claro, y entonces sí, lo que pasa pues es que había que escoger. Que antes de segunda hubo primera, Luis Ernesto. Pero Néstor, bueno, si hubiera enfrentado Fico a Gustavo Petro, pues digamos ese análisis de que iba a ganar entonces Fico, sí, es absolutamente imposible. La gente estaba hasta el límite con Iván Duque. No sabemos. Iván Duque era un presidente profundamente impopular y la gente quería un cambio. Y el señor Fico Gutiérrez no representaba ningún cambio, representaba continuidad. Eso entonces la gente terminó votando fue por un cambio que creo yo ha sido un cambio que no ha llenado las expectativas por lo radical. Pero no se puede volver esa una razón para decir, entre otras cosas, para no hacer oposición. Eso que dice Luis Ernesto, Daniel, entre otras cosas, es la pregunta, si el cambio ha sido para bien o el cambio no ha sido para bien. Pero los leo, y es los de lo que estamos... para quienes quieran opinar. Estamos hablando de deserciones, deslizamientos. Oiga, pero no desprecien el voto en blanco. Es decir, no me parece que deban despreciar el voto en blanco, porque el voto en blanco también es una opción. Es decir, democráticamente es una opción y es válida. Es decir, yo también, padre, yo creo que el voto en blanco, esa opinión de Luis Ernesto de que hay que votar por no es cierta. No, es que la respeto, pero no es cierta. Eso fue lo que hizo, entre otras cosas, el petrismo, de decir quienes votaron en blanco son tibios. Usted se acuerda lo de Fajardo y tal, sí. Y todavía seguimos creyendo lo del voto. Yo soy feliz de que me declaren tibio. Néstor, y el análisis sobre si la gente está desencantada, se está saliendo de la coalición de Gustavo Petro, no puede basarse en que entonces la alternativa era peor. Aquí estamos haciendo un análisis objetivo tras 15, 16 meses ya de gobierno del gobierno de Gustavo Petro, de las políticas que está impulsando, de los cambios de ley, etcétera. Y no podemos decir, no, es que no hay que criticar porque es que con Rodolfo estaríamos peor, ¿no? Yo creo que hay que, en democracia, la oposición, hacer oposición con argumentos, no como lo estaba haciendo el señor que entrevistamos hace unos minutos, acá quemando muñecos, etcétera. Esa no es la forma, pero con argumentos hay que hacer oposición, y la respuesta a esa oposición no puede ser, es que la alternativa era peor, entonces quédese callado. No, hay que hacer oposición y hay que criticar las cosas que consideremos que están mal y que llevan al país por mal camino. Ahora, a mí pero más allá de todo eso, Felipe, perdón, Néstor. Paola, le iba a decir a Felipe Zuleta aquí una cosa. Felipe, lo de el exgobernador de Santander, Rodolfo Hernández, salió mal y hubiera salido muy mal. Pero decir, estaríamos en peores manos con Rodolfo Hernández, es que no se sabe cómo sería un gobierno de Rodolfo Hernández. No se sabe. Porque usted no puede hacer la película para atrás, el contrafactual. Hizo tal cantidad de payasadas, hizo tal cantidad de locuras, que uno no sabe cómo hubiera gobernado Rodolfo Hernández. Así que comparar lo que tenemos hoy, cierto, contra lo que hubiera podido ser, es obviamente un acto de prestidigitación. No, eso es entrar en un mundo de especulaciones absolutamente inútiles, porque pues, en cómo estaría el país en manos de Rodolfo Hernández, pues claro, igual, sí, de acuerdo. Y si un hombre hubiera salido de la costilla de una mujer y no al revés, de acuerdo, eso es imposible pensar. Uno no piensa lo que no puede pensar. Pero por eso sí, más bien vámonos a los hechos. Gustavo Bolívar, por eso decía aquí en estos micrófonos después de las elecciones, cuando reconocía que efectivamente era un castigo, y decía, es que la culpa, una vez más, es la gente que creyó que el cambio se podía hacer en pocos meses. Entonces, no es solamente un tema de que la gente esté arrepentida, sino que realmente para muchas personas cercanas al presidente y el pacto histórico, el problema es de la gente, que pensó que todo se podía hacer, era rápido. Luego son los impacientes ellos, no una cuestión de haberle sembrado expectativas que no coincidan con la realidad. Es que vivir sabroso, ¿cómo puede prometer vivir sabroso de un día para otro? Es que ni en 4 años. Es un eslogan de campaña muy bonito y suena bien y fue muy efectivo, proviniendo de la hoy vicepresidenta Francia Márquez.
Pero los encargados de vender una falsa ilusión de cambio inmediato fueron los integrantes de la campaña y el propio presidente Gustavo Petro. Dijo que en 3 meses después de posesionarse, por ejemplo, desaparecía el ELN. Nada más lejano de la realidad, nada más lejano, y él se atrevió a decir que en 3 meses desaparecía el ELN. Hay que hacer esa antología de perlas. Entre otras cosas, el presidente Petro hace no mucho, Ricardo, dijo una cosa que me pareció osada en su momento. Dijo, ya derrotamos la inflación. Pues la inflación, me parece, no solo no está derrotada, sino vienen los aumentos de fin de año. Dígale a la gente que está pagando gasolina a 15,000 pesos y que tiene una inflación de más de 11%. Y los que empezaron... es que no iba a subir la gasolina tampoco. Y se les piporraron los cálculos de la plática de los viejitos mayores sabios, como les dice él. Y los que empezaron a pagar el 10% de impuesto al consumo a un buen número de productos. Néstor, yo voté en blanco. No le voy a poner impuestos a los alimentos porque eso solo lo hace un gobierno criminal. Yo voté en blanco y ese voto es democrático. Tan democrático es que la Constitución consagra que si todos hubiéramos votado en blanco, hubieran repetido las elecciones con otros candidatos, que al final de cuentas, mirando para atrás, hubiera sido lo mejor. Y Petro, a mí me parece que los despechados no están tomando una decisión, digamos, ligera, a la carrera. Es que el 8 de diciembre de este año, dentro de menos de 3 semanas, vamos a cumplir la tercera parte del gobierno de Petro, 16 de 48 meses, o sea, le quedan 2 tercios, y el primer tercio, como en las corridas de toros, el primer tercio salió mal. Hombre, a propósito de tercios, Aurelio, la última encuesta, opinión desfavorable del presidente Petro, está en 64%, quiere decir básicamente 2 tercios de la opinión en Colombia. Néstor. Queda la pregunta ahí para los desencantados, para los decepcionados, para quienes quieran opinar, que hayan sido votantes del presidente Petro en las elecciones. Yo creo que la gran conclusión para este capítulo de desencantados, de decepcionados, es que terminó saliendo mal en todo caso la famosa explosión controlada que era la tesis del exministro Alejandro Gaviria. Entre otras cosas, Alejandro Gaviria, que se metió y se salió sabiendo cómo era el maní por dentro. 8:44 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.